Ciertamente nosotros no sabemos el calendario cuándo acontecieron estas cosas, pero sabemos que acontecieron porque la Biblia los relata. Sabemos que todo esto sucedió y aconteció, y es bueno que tomemos todo esto para poder reflexionar, valorar y conocer aquello que el Señor inició en esta semana, en la última semana de ministerio de Jesús aquí en la tierra. Y de eso precisamente quiero hablarles en esta tarde, sí, ya es tarde, sobre lo que le llaman la entrada triunfante o el domingo de Ramos, que le llaman las personas. Pero antes de eso, en la Biblia encontramos varios acontecimientos que podemos ver que hombres actuaban no con las palabras, no solamente decían las cosas, sino que lo que decían lo hacían con hechos. Encontramos el profeta Ahías. Esta historia, para que la puedan leer después, está en Primera de Reyes capítulo 11. Este hombre Ahías fue el que profetizó a Roboam cuando le dijo que el Señor iba a traer la división de las 12 tribus. Este profeta se quitó su manto, dice la Biblia, un manto nuevo, y lo rasgó en 12 pedazos. Y al nuevo rey, a Jeroboam, le dio 10 trozos de esa tela, y era una simbología de lo que iba a venir la división. Y ese profeta no solamente se aparecía y decía: el Señor dice esto, mostraba con las acciones. Hay otra historia que encontramos que también se relata en el libro de Jeremías, donde este hombre empieza él a tener una visión de parte de Dios, y el Señor le mostraba que el pueblo de Israel iba a ser cautivo a causa de los babilonios. Este hombre no solamente se quedó con la palabra, empezó a mandar yugos. Los yugos son los que se les pone a los animales para poderlos aprisionar y llevarlos a trabajar. Empieza a mandar a las naciones vecinas, y él se pone un yugo y empieza a caminar, y el pueblo de Israel lo veía y entendían que realmente lo que estaba haciendo era mostrar de la esclavitud que iba a venir. Esa historia también la pueden encontrar en Jeremías en capítulo 27. Y hoy compartiremos cómo predicaba Jesús su mensaje. Amén. Hoy vamos a ver cómo Jesús predicaba ese mensaje. Él entró a Jerusalén montado sobre un burro. Por eso te decía, dile al que está a tu lado: sé un burro obediente. ¿Cuántos se quieren dejar usar por Dios? Amén, nomás la hermana Gloria. ¿Cuántos se quieren dejar usar por Dios? No, nomás la mitad. ¿Cuántos desean dejarse usar por Dios? Porque la realidad es que necesitamos ser obedientes a lo que el Señor dice. Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino, montado en un asno, montado en un burrito. Y el mensaje era muy claro a los judíos. Podemos encontrar en el libro de Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, cómo ya estaba profetizado, y aún así no pudieron entender. Pero vamos al libro de Mateo, capítulo 21. Vamos a Mateo para poder leer la historia, porque hoy no es muy extenso, pero sí quiero poder explicarlo de una manera muy entendible. Mateo capítulo 21, versículo 1. ¿Ya están ahí? Mateo 21, 1. ¿Qué dice los que tienen Biblia? En la parte de arriba: entrada triunfal a Jerusalén. Y dice el versículo 1: cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. ¿Qué les dijo Jesús? Id a la aldea que está frente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Qué profeta? El profeta Zacarías, que decía: decid
a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Versículo 6: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron la asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa. ¿Cómo era la multitud? Muy numerosa, tendía sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y tendían, ¿qué más? En el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás, ¿qué hacía? Aclamaba diciendo: Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Versículo 10: cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía, ¿qué decía? Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Padre, hoy en esta tarde yo le pido que nos ayude a poder compartir de su palabra, que su Espíritu Santo nos dirija, que nos guíe y que podamos hoy recibir este mensaje que usted ha puesto en mi corazón. Hoy yo le doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, este es uno de los sucesos más importantes. Hay 3 sucesos fundamentales en la vida del cristiano: el nacimiento de Jesús, la crucifixión de Jesús y la resurrección. Y esto comienza a iniciar el camino hacia lo que iba a ser la crucifixión de Jesús. Es tan importante el suceso, es tan valioso el suceso, que 4 de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo describen en su palabra. Si se dan cuenta, en los evangelios a veces encontramos historias que no se relatan en los otros evangelios, y no es porque haya discrepancia, simplemente que cada quien desde su perspectiva óptica escribe cada evangelio. Pero este suceso en especial se relata en los 4 evangelios. En Mateo está en el capítulo 21, en Marcos está en el capítulo 11, en Lucas está en el capítulo 19, en Juan está en el capítulo 12. Es tan importante el suceso que no lo podían pasar por alto, lo que es la última semana de ministerio de Jesús. Ahora, acabamos de leer la historia donde Jesús va entrando a la ciudad de Jerusalén. Durante la semana de la Pascua, que era cuando Jesús entra a Jerusalén. ¿Alguien sabe qué es la Pascua? No es guardar los huevitos para los niños, no es ponerle el conejito de Pascua, no. Eso es un modismo muy, muy actual. La Pascua, durante la semana de la Pascua, los judíos celebraban el tiempo en que Dios los liberó de Egipto. Esa era la Pascua. Encontramos en Éxodo, en el capítulo 12, ¿se acuerdan de la historia de que el Señor le había dado palabra a Moisés y le dijo: voy a liberar a este pueblo, yo endureceré el corazón de Faraón, mandaré las plagas, pero yo los voy a liberar? Y al final de las plagas, el Moisés recibe una instrucción muy clara del Señor y le dice: cada familia judía, cada descendiente de Israel va a sacrificar un cordero, la sangre la va a marcar en la puerta, y el ángel de la muerte va a pasar de largo y no tocará su morada. Y así aconteció realmente. El ángel, al ver la obediencia, no era la sangre, mis hermanos, no era que el cordero fuera algo especial, era la obediencia a Dios, era disponer el corazón y decir: Señor, yo recibo tu mensaje y obedezco. Y entonces el ángel de la muerte pasó de largo y no tocó a ninguno de Israel, pero a todos los primogénitos de Egipto murieron. Esa es la Pascua. El Señor les dijo: van a conmemorar cada año para que recuerden que yo fui quien los ha liberado de la esclavitud que ustedes tenían en Egipto. Esa es la Pascua. Cada familia de Egipto había sido obediente. Dios mandó a los judíos guardar y celebrar la Pascua. En los días de Jesús, la gente venía a Jerusalén. Jerusalén era la ciudad más importante para el judío. Y como era Pascua,
y era que ofrecer sacrificio. La gente venía porque se acercaba la Pascua. ¿Alguno recuerda? Los jóvenes que están no lo van a hacer, pero los que somos de un poquito más edad, ¿se acuerdan los 15 de septiembre en la plaza como del 2009, 2007, 2008? ¿Se acuerdan cómo se ponía de gente? Que era imposible caminar. Era algo exagerado donde prácticamente meterte a la plaza a dar una vuelta caminando era una odisea, completamente lleno. ¿Sí se acuerdan o nada más yo? ¿O lo soñé? Porque los que tienen más de 30 se van a acordar. No se acuerda, gloria a Dios. Andrés tiene 29, no alcanza a acordarse, está pollo, pero bueno. Entonces era algo muy complicado, se saturaba la plaza. Y me acuerdo que cuando había el conjunto, que venía el grupo, todo se conjuntaba, porque se acuerdan que hacía una parte acá en la plaza, otra parte en la nevería, otra parte andaban dando la vuelta, pero cuando empezaba todo lo bueno se aglomeraba. Y la plaza no es un lugar muy grande, entonces era chocar, apretarte e intentar ver algo, porque a veces venían personalidades que quizás queríamos ver cuando nos interesaba, y era muy complicado. Bueno, algo similar, pero multiplícalo al 1000%. Jerusalén era el centro de ese momento de los judíos, de lo que acontecía. Ahora, como todos venían a Jerusalén, imagínense, dice los historiadores que posiblemente alcanzaban a ser más de 2,5 millones de judíos en Jerusalén. Piensen en la cantidad, 2,5 millones. En San Fernando somos 57,000 personas, contando todos los ejidos. Es una cantidad increíble que había de personas. Esa era la multitud que estaba llegando a Jerusalén en los días, porque se acercaba lo que era la Pascua, y Jerusalén era esa ciudad muy congestionada, muy congestionada. Jesús vino para ser el Cordero Pascual, por tanto era apropiado que muriera durante la Pascua. Hay una cita, si quieren no la busquen, Elian, 1 de Corintios capítulo 5 versículo 7. Es muy apropiado que en esa semana de Pascua es cuando Jesús haya venido. Dice: limpiaos pues de la ¿qué? De la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es en quién, que es en Cristo, ya fue sacrificado por quién. Repítelo otra vez, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Repítelo fuerte, que es Cristo. Había llegado el momento de dejar que la gente tomara una decisión. Llegó el momento donde Jesús entendió. Días antes había enseñado, había sanado a varios, y se acuerdan que en ciertos pasajes Jesús les decía: vete, no le digas a nadie y no peques más. Jesús alrededor de Betania y de las demás ciudades había empezado a hacer ciertos milagros, pero no había llegado a Jerusalén. Pero al fin decide entrar a Jerusalén porque sabía que ya era el tiempo adecuado. Jesús estaba listo para ofrecerse como ¿quién? Como ese cordero para el sacrificio de nosotros. La multitud también estaba lista. La multitud, conforme se iba acercando a Jerusalén, iba creciendo. Conforme se acercaban, imagínense, al acercarte ver más gente, y te vas acercando y más gente cada vez más. Y hay 3 cosas que yo quiero hablarles en esta tarde sobre esa multitud que iba con Jesús. ¿Están de acuerdo o no? Nomás la hermana Gloria. ¿Están de acuerdo o no? A veces bromeo mucho con mi hermano Andrés. Gracias a Dios que el Señor nos ha permitido ser muy unidos, y somos muy diferentes, pero a veces coincidimos en algo, y decimos que realmente el Pentecostés debe ser alguien que glorifique a Dios,
Que diga amén, aleluya, y que se vea el gozo del Señor y poder, a lo mejor el grito que dicen los asambleístas, que ellos lo hicieron famoso, el quien vive. Bueno, está medio, a ver. El quien vive. Entonces hay que gozarnos, hay que glorificar a Dios. No les dé pena decir amén, gloria a Dios, aleluya. Porque al final, imagínense, ¿cómo estás? Lleno de gozo. Y la cara no refleja nada. Aquí hay libertad, aquí nadie se va a reír, nadie va a decir nada. Así que cuando haya la oportunidad, vamos a glorificar a Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Quieren que les hable de esos 3 puntos de la multitud? ¿O ya les hablé de la historia? Ya les di el pasaje. Ya con eso iniciamos la Semana Santa y queda todo listo. Pero sí son 3 puntos que yo quiero que podamos entender. Número 1, la multitud quería un rey con el poder de Jesús. Fíjense muy bien, esa multitud de la que hablamos, que entraba, que seguía y que estaba al pendiente, quería un rey con el poder de Jesús. Algunos habían caminado con él, se habían dado cuenta de la maravillosa sanidad de aquel mendigo ciego llamado Bartimeo. Venía Jesús, ya iba para Jerusalén, y de paso Bartimeo alcanzó la misericordia porque estaba dentro del plan de Dios. No fue ninguna casualidad. Pero si en ese momento Bartimeo se queda callado y dice me espero a Jesús, ya Jesús no volvió a regresar porque ya iba a ser crucificado. Y ahí la importancia de no postergar las cosas en Dios, de decir las vamos a hacer en el tiempo que el Señor me está indicando que las haga. Entonces la multitud, ¿se acuerdan cómo fue la sanidad de Bartimeo? ¿Qué decía? ¿Quién lo callaba? ¿Quién lo apretaba? ¿Quién lo empujaba? La multitud que iba con Jesús, porque cada vez era más la gente. Entonces al ver una multitud impedían que Jesús llegara, y llega un momento que la multitud le dice: hey, te habla el maestro, y le abren camino para que pase. Esa multitud vio la sanidad milagrosa. Imagínense ustedes, ¿qué harían si ven un milagro de Jesús? A veces una experiencia buena para los jóvenes, ver un artista, toda la vida van a decir: me acuerdo el día que vi a aquel persona. Me acuerdo hace poco, hace como unos 3 años, vino un hombre que se llama Mario Aguilar al CETIS, es un youtuber que hace videos cómicos. Es fecha de que sigo viendo en redes sociales fotos y dicen: todavía no puedo creer ese momento maravilloso. Y es una persona tan sencilla, tan insignificante. Pero imagínense ahora presenciar un milagro de Jesús. La multitud presenció realmente algo maravilloso. Ahora, también, ¿a quién alimentó Jesús con los peces y los panes ante la incredulidad de los discípulos? No fue una multitud, no dice la historia que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Posiblemente dicen que eran 20,000. 20,000 personas vieron los milagros de Jesús. También todas las personas que habían asistido al funeral de Lázaro, que habían descendido a darle el pésame a Marta y a María, vieron cómo el Señor sanó. Ciertamente, cuando se enteran las personas que Jesús va a Jerusalén, dicen: hey, viene el rey de los judíos, porque ese sí es el rey que queremos. Es el rey que hace sanidades, es el rey que hace maravillas, es el rey que hace prodigios, y es el rey que nos va a liberar del yugo de los romanos. Decían: ese es el rey que queremos. Jesús tenía el poder que la multitud quería ver. Jesús tenía ese poder. Pero, y es donde viene el pero, y no sé si alguna vez lo habían notado, pero fíjense muy bien. Pero todos querían a un rey con el corazón. Se los voy a dejar en suspenso. Lucas 23, Elian. Lucas 23, versículo 18. Pero todos querían un rey conforme al corazón de Barrabás. Y dirán: no, ¿cómo crees que vamos a querer un rey como Barrabás?
Pero fíjense muy bien. Dice el versículo 18: mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltenos a Barrabás. ¿Qué fue lo que hizo la multitud? ¿Qué es lo que pedían? Que soltaran a Barrabás. Dice: toda la multitud dio voces diciendo: fuera este. Este era Jesús. Fuera este y suéltanos a Barrabás. Pero no acabamos de leer en el capítulo 21 que la gente gritaba: Hosana. Vieron los milagros, pero la gente prefirió tener un rey como Barrabás. Versículo 19 dice: este era Barrabás, había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. ¿Alguien sabe qué es sedición? No es nada que tiene que ver con la seducción, ¿eh? No andaba de coqueto Barrabás en Jerusalén. Sedición: levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo. Barrabás quería liberar al pueblo de Israel, pero en violencia, y habían matado a una persona. Él dice la definición: levantamiento de un grupo de personas en contra de un gobierno violentamente. La gente prefirió, cuando dijeron: hey, sabemos quién es Barrabás, sabemos que ha matado a una persona y sabemos los métodos que utiliza para libertar al pueblo, también sabemos lo que Jesús hizo, cómo predicaba del amor, cómo sanaba, pero ¿sabes qué? Preferimos a aquel. Y es algo tremendo, ¿no? Es algo que te lleva a meditar, porque no es muy alejado a la realidad del día de hoy. No es muy alejado, lo vivimos prácticamente al darnos cuenta de que a veces escogemos a las personas equivocadas por encima de las que a veces sabemos que son mejores. Barrabás trató de cambiar el mundo con violencia. Él era culpable de comenzar un alboroto y un asesinato. Este era la clase de rey que la multitud quería. Querían un rey que pudiera derrocar a los romanos. ¿Saben cuál era el conflicto del pueblo de Israel? El detalle es que ellos eran prisioneros, ellos eran esclavos de los romanos. ¿Se acuerdan lo que Jesús decía? Si te piden caminar una milla, camina una milla extra. ¿Saben qué significa eso? Vamos a suponer lo siguiente: Marcos es un ciudadano romano y Chema es un judío. Si Marcos venía cansado y con carga, con equipaje, y se topaba a un israelita, a un judío, él le podía decir al judío: lleva mi carga, porque la ley te obliga a que camines mi carga una milla. Se sentían inferiores porque la ley protegía más al ciudadano romano. El judío prácticamente era un esclavo del romano. Imagínense la humillación para ellos. Y todavía viene Jesús y les dice, no en sentido figurado, en sentido real: la ley te obliga a caminar una milla. ¿Sabes qué? Muestra amor y no camines una, camina otra, camina dos. Ese era el problema del pueblo de Israel. Por eso cuando se enteran del poder de Jesús, dicen: hey, ese verdaderamente es el rey que nos va a liberar de este yugo que nos está sometiendo. Con el poder que tenía Jesús, Él podía liberarlos, traerles la libertad política que ellos querían. Pero ¿saben? La multitud solamente quería el poder de Jesús. Número 2, son 3, ya me lo acabo. La multitud quería un rey. La multitud quería un rey que ellos pudieran controlar. Gloria a Dios, porque aquí no pasa, ¿verdad? Gloria a Dios que aquí nosotros no tenemos un Dios que queremos controlarlo, ¿verdad? Gloria a Dios porque no tenemos personas que le quieran ordenar a Dios qué hacer, en qué momento y cómo hacerlo, ¿verdad? La multitud quería un rey
Sí. Quería un rey para que los liberara, pero a mi manera, en el tiempo que yo quiera y de la manera que yo quiera. Y hay ocasiones en que nuestras oraciones no son nada parecidas al modelo de Jesús. Son más: Señor, declaro que tú vas a hacer esto. Y es muy mala manera que a veces oramos, porque recordemos que tenemos un rey, pero que Él es soberano y Él decide qué hacer, cómo hacerlo y en qué tiempo hacerlo. No querían a un rey que les dijera qué, cómo y cuándo. Querían un rey que les sirviera a ellos. Si no han cambiado su Biblia, ahí en el versículo 8 del capítulo 21 de Mateo, aquí les muestro cómo ellos ciertamente trataron a Jesús como ese rey. Dice el versículo 8 del capítulo 21 de Mateo: y la multitud, que era muy numerosa, ¿se acuerdan?, tendió sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Ellos, al ver, empezaron a decir: hey, este es el rey. Este es el rey que vamos a adorar. Este es el rey que necesitamos. Este es el rey que queremos. Este es el rey que merecemos. Aunque en un inicio, imagínense, cuando los reyes llegaban a una ciudad victoriosos, llegaban montados, en un caballo elegante, fuerte. Y cuando llegaban en paz, humillados, llegaban montados en un burro. Aunque la profecía la conocían, ellos esperaban que fuera diferente. Ellos reconocieron a Jesús como ese rey, pero ellos se sentaron en el trono donde se debió de haber sentado Jesús. Ellos querían decirle al rey lo que tenía que hacer y cuándo lo tenía que hacer. Esta multitud, si bien adoró correctamente a Jesús al reconocerlo, pero le querían ordenar. La palabra Hosana significa sálvanos, y sus palabras eran una mezcla de alabanza y de mandatos. Ahí mismo en el versículo 9 dice: y la gente que iba adelante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo. ¿Qué aclamaba diciendo? Hosana al Hijo de David. Fuerte, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Otra vez vamos a leerlo donde dice diciendo, pero fuerte, dígalo fuerte. Hosana, diciendo al Hijo de David, bendito. Hosana en las alturas. La gente gritaba y le gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene. Pero esa palabra Hosana significaba: hey, obedécenos, ya libéranos, ya haz lo que queremos, ya no queremos ser esclavos, haz lo que yo te estoy ordenando. La multitud estaba clamando: sálvanos ahora. Ellos querían que Jesús usara su poder milagroso para derrotar a los romanos. Ellos querían un rey con poder militar para poder liberarlos y derrotar al emperador César. Para eso querían. Algo parecido a lo del día de hoy, ¿no? La multitud de hoy sigue siendo lo mismo en aquel entonces. La mayoría de personas no quieren servir a un rey, quieren que un rey les sirva a ellos. O nada más yo conozco personas así. ¿Sí conocen ustedes personas así? Que quieren tener un Dios todopoderoso, no como un salvador, no como una promesa de eternidad, sino que me obedezca cuando yo le hable y que me conceda los deseos que yo quiero. Y no me falta fe, no me malentiendan, pero realmente hay ocasiones que las personas quieren que el Señor les sirva a ellos cuando ellos quieren. Quieren un rey que pueda gobernar, quieren un rey que puedan gobernar y controlar y que les haga posible tener todo lo que desean en la vida. Yo doy gloria a Dios porque nos permite tener en esta iglesia una enseñanza bíblica correcta. Porque
que el evangelio de la prosperidad, de que declara y el Señor te lo va a dar, no es un evangelio basado en la doctrina bíblica ni en las enseñanzas de Jesús. El evangelio de la prosperidad, de que vas a sembrar 1000 y vas a levantar 10,000, tampoco es una enseñanza bíblica. Y si dicen, ay, entonces ¿para qué? Bueno, lo único que pueden sembrar y van a cosechar va a ser la semilla de la palabra, y el Señor en su tiempo la va a hacer crecer. Pero realmente yo doy gracias a Dios porque nos ha permitido permanecer en un lugar donde la palabra se predica correctamente. Y quizás no es el modelo atractivo, porque no lo es. El modelo atractivo es: Dios te va a dar todo lo que tú quieres, pídelo y lo recibirás. Desata los cielos y van a descender las bendiciones. No nos toca a nosotros desatar eso. A nosotros nos toca ser obedientes, y aquel que es obediente es bendecido. No les gustó la frase. Les hubiera dicho, mejor decláralo y lo vas a recibir. Pero realmente la bendición está en la obediencia, y eso es lo correcto. Ahora, bendición no quiere decir economía. Quizás no vamos a tener economía, pero vamos a tener salud, nuestra familia bien, un hogar estable para comer lo suficiente. Eso es una bendición. Hay ocasiones que podemos tener mucho dinero guardado y buenos negocios, pero hay enfermedades en la casa, y aunque tengas todo el dinero, no puedes sanarlo. Entonces realmente la bendición, tristemente, la asocian las personas con la prosperidad económica, y la bendición es el poder despertar. Mira, estírate, hazle así, estírate un poco. Esa es una bendición. Que sientas todavía los brazos, que tú puedas levantar las manos, eso es una bendición. Tercero y último, ya con esto termino. La multitud quería un rey que les diera salvación sin la necesidad de arrepentimiento. Dijera mi hermano Eligio, diga ay, aunque sea. Ellos querían, y fíjense muy bien, la multitud quería salvación sin arrepentimiento. ¿Cuántos conocemos que quieren salvación, pero no hay arrepentimiento? Y si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Ellos querían la libertad de los romanos. Ellos anhelaban, ellos no querían tanto una relación con Dios, ellos querían ver la mano de Dios, así como cuando Sansón acabó con los filisteos. Ellos querían de esa manera ver que viniera el rey y que acabara con los romanos. Pero les voy a compartir una pregunta que yo me hice. ¿Por qué Dios permitió que los romanos conquistaran a los judíos? ¿Por qué creen? A ver, ¿alguien? Ellos querían la libertad realmente, pero ¿por qué el Señor permitió que los romanos conquistaran a los judíos? Dios bendecía a Israel. ¿Cuándo? Cuando lo obedecían. Fíjense, Deuteronomio capítulo 28, no lo busquen, se lo van a poner a la pantalla. Deuteronomio 28, versículo 13, antes de que lo pongas, Elian, es uno que todo mundo dice, sí Señor, y lo declaramos y lo decimos. ¿Se acuerdan de un versículo que dice, te pondrá Jehová por cabeza? A ver, alguien que lo pueda decir. No, quítalo. Alguien que lo pueda decir. ¿Quién dice yo? ¿No? Ok, porque a veces nos quedamos con la primera parte y no nos quedamos con todo el versículo completo. Ahora sí ponlo, Elian. Dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Todos nos acordamos de eso y todos decimos, sí Señor, tú me vas a poner por cabeza y no por cola, y los enemigos se van a sujetar, y yo, Señor, voy a estar. Pero ¿qué dice Dios? Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. El Señor bendecía a Israel
¿Cuándo? Cuando eran obedientes. ¿Por qué el Señor permitió la esclavitud de los judíos con los romanos? Porque habían sido desobedientes. ¿Por qué vienen ocasiones a nuestras vidas que nos duele? Porque en algo hemos sido desobedientes con el Señor. Y al final es una consecuencia de lo que vivimos. Pero cuando Israel se apartó de Dios, Él los disciplinaba usando otras naciones. ¿Se acuerdan? De los filisteos, de los madianitas, de los persas, de los medas. Dios usó muchas naciones para disciplinar a Israel. Y los griegos y los romanos continuaron con la disciplina. Y es claro que los judíos no querían caminar con Dios. Ellos no querían. Ellos querían la libertad, pero no querían la obediencia. Ellos querían que Jesús los librara de lo que tenían, pero no querían arrepentirse. Esa misma multitud que le decía Hosana al hijo de David, eran los que no querían. Ellos no habían sido fieles a Dios. Por tanto, Jesús les habló en parábolas. Jesús no vino a decirles: hey, tengo nuevos mandamientos. Jesús vino a decirles: hey, yo vengo a enseñarles a cumplir lo que ya está establecido. No hay nada nuevo. El único mandamiento que les doy es: ámense. A eso vengo, a enseñarles a través de historias, de parábolas. Los judíos estaban muy apartados de Dios. Lo bueno que eran los judíos, ¿verdad? Y en esta congregación, ¿quién está apartado de Dios? Eso, qué honestos. Cuando Él vino al mundo en forma humana, ellos ni siquiera le reconocieron y no lo recibieron. Cuando alguien, escúchalo muy bien, tú predicas la palabra y no la reciben, es porque está apartado de Dios. Porque aunque tengan aquí la verdad, no la van a ver. Porque no conocen de Dios. Y en lugar de eso, esa multitud lo crucificó. Estaban tan confundidos. La multitud necesitaba arrepentirse para la salvación. Y la salvación siempre viene después del arrepentimiento. Los que no quieren arrepentirse no reciben la salvación. Se dan cuenta de cómo todo tiene una enseñanza. Y yo cuando decía: Señor, yo quiero hablar de esa última semana e iniciar con lo que tú hiciste a la entrada de Jerusalén. Y estos puntos decía: Señor, ¿cuántas veces somos como esa multitud que proclamamos tu nombre, que sabemos quién eres, pero no te queremos como rey de nuestra vida? Y confronta la palabra, porque hay muchas situaciones de nuestra vida que somos desobedientes, que sabemos lo que tenemos que hacer, que sabemos lo que tenemos que actuar, pero queremos que Dios sea nuestro sirviente, nuestro genio, y no queremos obedecer al Señor. Dile al que está a tu lado: sea un burro obediente. Por eso les decía, ese pollino, fíjense muy bien. Hubo un tiempo que yo tuve un caballo, y no es una historia muy larga. Hubo un tiempo que yo tuve un caballo, y para poderlo montar, había que enseñarlo a que aprendiera a tomar rienda. Entonces, nadie se puede subir a un animal si no lo han arrendado. Y en la historia donde Jesús entra con ese pollino, con ese asno, realmente no estaba enseñado. ¿Se acuerdan la historia? Dijo Jesús: tráiganme a la asna y al pollino, tráiganlos a ambos. Y Jesús no montó a la asna, que ya era un animal que posiblemente ya era de carga, pero que ya estaba enseñado. Él montó a un animal que no estaba domado. Entonces, hay ocasiones en que tenemos que hacernos
a que el Señor nos moldee, que pueda usarnos. En esa historia, ese animal fue obediente porque no se resistió absolutamente nada a Jesús. Jesús lo montó pacíficamente. ¿Y qué es lo que tenemos que nosotros dejar? Que el Señor nos gobierne, que el Señor nos lleve, que el Señor sea quien nos enseñe por qué camino debemos andar. Yo les invito a que esta semana que va a iniciar, más allá de las ocupaciones, más allá de lo que van a hacer, tomen un tiempo de reflexión. Tomen un tiempo cada día, tomen su Biblia. Los que tienen la Biblia, ahí viene marcado qué es lo que acontece el Señor en cada día. ¿Qué es lo que acontece? Después de la entrada triunfal, lo que Jesús hace, y si tienen la oportunidad para que continúen leyendo en el capítulo 22, Jesús entra al lugar, al templo, y saca a los puestistas, a los tianguistas, a los que tenían ahí toda esa venta. Y son tiempos de reflexión. Necesitamos conocer realmente aquello que Jesús vino a hacer por nosotros. Ponte de pie en esta tarde. Más allá de una predicación que viene a lo mejor a motivarte, a dejarte una meditación de reflexión muy profunda, es algo muy sencillo que yo quería marcar. Tenemos que aprender a honrar a Dios de una manera adecuada. Tenemos que aprender a reconocer lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Tenemos que aprender a obedecer a Dios cada día. Porque al final y al cabo, la bendición está en la obediencia. Y tenemos que ser obedientes para poder recibir la bendición de Dios. Me encanta porque la historia la podemos ver como el pueblo clamaba: Jesús, hijo de David. Y a pesar de que Jesús conocía los pensamientos, lo que iba a acontecer, sabía que iban a preferir a Barrabás que él. Sabía que esos que estaban tendiendo sus mantos, sus sudarios, las ramas, al día siguiente iban a decir: entonces no haces lo que yo quiero, entonces que te... Realmente. Y eso acontece también en nuestra vida. El Señor conoce nuestros pensamientos. Por más que tengamos una apariencia de adorador, por más que tengamos algo que decimos: sí, voy a predicar tu palabra, por más que nosotros queramos engañarnos, inclusive nosotros mismos, el Señor conoce lo que hay en nuestro corazón. Y he aquí, la apariencia no es lo que el Señor busca, porque al final el Señor vino a entregarse por ti y por mí. Al final el Señor iba a consumar la obra, no por lo que eres ni por lo que haces, sino por el amor que te tiene. Al final, eso es lo que movió el corazón del Padre, el enviar a Jesús. Ese amor que tiene por nosotros. Yo me imagino al ver toda la multitud. Por eso, en el huerto del Getsemaní, Jesús lloraba porque entendía la condición del hombre y porque también sabía lo que iba a acontecer en él. Pero aún así, a veces despreciamos ese sacrificio del Señor. Pero al final y al cabo, al final, Él murió por nosotros.